Para los que no me conocen, yo soy Daniel Fuentes, desarrollador de negocios para Phoenix Contact Argentina y gerente de producto de fuentes de alimentación, entre otras familias también. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy en fuentes de alimentación y en la línea Quint. Vamos a repasar la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la historia y la evolución de la fuente de alimentación, por qué Phoenix Contact es líder en este mercado de fuentes de alimentación, por qué Phoenix Contact, cuando se habla de fuente de alimentación, se nombra a nuestra marca, porque varios años en el mercado así lo avalan. Después sí vamos a entrar en nuestra fuente Quint 4 de las funcionalidades. Después vamos a pasar a los modelos pequeños, los modelos menores a 100 vatios, y luego los módulos de redundancia. Por último, los conversores de corriente continua a corriente continua. Confiabilidad en sistemas de alimentación. El Power Reliability es algo que lanzamos, un concepto que lanzamos en Phoenix Contact desde hace ya unos años para entender cómo el sistema de alimentación es un producto, es una forma específica de alimentación y confiable para todo el sistema de alimentación. Hoy vamos a enfocarnos en lo que son fuentes de alimentación, pero también vamos a encontrarnos con distintos. Perdón que toqué un botón de más y pasé de presentación. Ahí está, convertí el láser. Vamos a enfocarnos en fuentes de alimentación y en módulos redundancias, en específicamente la línea Quint, pero también en distintos webinars que estuvieron viendo a lo largo de todas las presentaciones. Van a ver o ya vieron también módulos en alimentación ininterrumpida, protecciones para la señal de 24 volt con nuestras líneas de circuit breaker electrónicos y convencionales, lo mismo también para la distribución de ese potencial, analizadores de energía con toda nuestra nueva línea de monitores EMPRO, la línea EMPRO para monitorear cada uno de los consumos desde la energía de cualquier industria o cualquier domicilio, y también la parte de protecciones contra sobretensiones. Las perturbaciones que puedan venir desde campos, desde la línea de alimentación, ya sea por descargas atmosféricas o por transitorios, transientes que vienen desde los switcheos de la línea de media tensión, son absorbidos y derivados a tierra para evitar de que dañen dispositivos. Entonces, todo este conjunto hace de que la confiabilidad del sistema de alimentación esté asegurado tanto de la línea de alterna como de la línea de continua. Hoy el enfoque va a ser específicamente en fuentes de alimentación y vamos a desarrollar uno de los puntos más importantes dentro de este sistema. Si entramos a historia y evolución, el primer punto es el propósito de una fuente de alimentación. ¿Por qué utilizamos una fuente de alimentación? El sistema de control de cualquier planta industrial hoy por hoy es un sistema electrónico y como todo sistema electrónico lleva alimentación en continua. Por lo tanto, la fuente de alimentación pasa a ser un motor primordial en este sistema, ¿no? Entonces, ya sea porque alimentamos al sistema de control, como también a toda su periferia o cualquier equipamiento electrónico que funcione dentro de una planta industrial. Por eso, hoy por hoy, el desarrollo de una fuente de alimentación pasa a ser un factor primordial. A veces el corazón de nuestra planta está basado en esta fuente de alimentación y por eso vamos a ver los distintos desarrollos que ofrece Phoenix Contact en la confiabilidad, en este caso de la fuente Quint, que es la tope de gama de nuestras líneas de alimentación, fuentes de poder. Si vemos la historia de las fuentes de alimentación, vamos a ver la evolución que fueron teniendo. El primer enfoque en fuentes de alimentación vamos a ver que fue antes de los años 90 con el diodo rectificador para poder rectificar la señal de alterna, un puente diodo rectificador, un capacitor para absorber y hacer el filtro de toda esa conversión, y fíjense el transformador gigante, lo que conlleva todo eso, ¿no? La disipación de temperatura y los problemas, ¿no? que presentaban estos tipos de fuentes de conversión. Ya después, el siguiente paso en fuentes de alimentación fueron las fuentes lineales reguladas. En los desarrollos del año 90, con tensiones en 230 de alterna,
y salidas en 24 volt hasta 2 amperes. Ya acá se fueron agregando la parte de regulación mediante el sistema de transistores, ya empezamos a involucrar más la electrónica dentro de nuestras fuentes, pero aún así con disipadores muy importantes para poder justamente disipar la energía que trabajaba este transistor. Y obviamente el primer módulo, la CM50, con distintos valores de corriente, o sea, sean 2,5 y 5 amperes, fíjense que eran valores bien bajos, pero la primera innovación de Phoenix Contact ya por el año 94 fue esta primera fuente, ¿no? Ya con un diodo rectificador, ya empezamos a ver acá el ciclo completo del circuito de control para obtener una tensión regulada a la salida de cada una de estas fuentes. Vamos a ver el primer resumen, descuento respecto a las distintas topologías de regulación, ¿no? Vamos a ver la primera fuente que decíamos, una fuente no regulada, frecuencia de conmutación 50 Hz, una complejidad baja porque es simplemente un transformador, una eficiencia alta, la verdad que la eficiencia que tenían era muy alta, pero no era una tensión regulada. A veces si teníamos fluctuaciones en la entrada, esa fluctuación se veía a la salida muy grande y no tenía una entrada multitensión. Teníamos que siempre estar atados a la tensión especificada por el producto. Obviamente que empezamos luego ya la fuente regulada, ya empezamos a tener una eficiencia un poco más, muy baja, no un poco, sino bastante, mucho más baja, una tensión de salida regulable, muy grande en dimensiones, una complejidad baja porque ya era un circuito electrónico y ya siguiendo con un poco de acoples adicionales al sistema anterior, sí, se terminaba siendo un sistema de muy baja complejidad y fuentes y cargas muy sensibles, ¿no? Con muy bajo impulso electromagnético. Esto también lo hacía muy poco confiable. Y obviamente hasta el desarrollo de la fuente switching, con una frecuencia de conmutación hasta los 500 kHz en capacidad electromagnética, ¿no? Una complejidad muy alta porque ya vamos a ver los distintos desarrollos electrónicos dentro de cada fuente, pero una eficiencia muy alta, dimensiones muy pequeñas. Vamos a ver cómo fue la evolución y ya a partir de la fuente switching una entrada multitensión, como las fuentes, por ejemplo, que hoy ven en sus cargadores de celulares o en sus cargadores de sus dispositivos de computadoras portátiles. La fuente switching vino a revolucionar el mercado justamente por todas estas innovaciones, ¿no? Ser fuentes pequeñas de bajo tamaño, muy bajo, muy pequeño el tamaño, mejor dicho, y una gran eficacia y eficiencia. Vamos a ver la primera generación de fuentes Queen Power que se lanzó en 1996 ya con un circuito regulado. Fíjense que ya tenemos el circuito como si fuese un PID donde vamos viendo la retroalimentación de cada uno de estos dispositivos para mantener los niveles de tensión independientemente los niveles de tensión independientemente de fluctuaciones que pueda tener en la entrada de alimentación. Filtro de armónicos y curva de salida con tensión en base a la corriente. Ya la segunda generación de fuentes Queen es la primera familia que incluye el Power Boost. Ahora un poquito más adelante de la presentación vamos a ver qué es el Power Boost para nuestras fuentes. Ya incluye la fuente de entrada en alterna y salida hasta 40 amperes, incluso la más pequeña dentro del mercado en este tamaño, y empieza a incorporar el LED de indicador de DC OK, cuando la fuente está activa y con vida normalizada, indicando el estado de correcto funcionamiento. Ya en el año 2007 se lanza la tercera generación de la Queen Power. Fíjense todos los años que llevan al mercado, ¿no? La fuente, vamos viendo la evolución, se redujo a la mitad de su tamaño de la generación anterior. Función de monitoreo preventivo, se agrega un contacto más adicional al que ya tenía para poder monitorear el estado de la fuente en forma remota, ya sea un PLC o un centro de control, y la tecnología SFB, que este es uno de los puntos más importantes de la fuente de alimentación, pero bueno, lo voy a dejar todavía con la intriga. Vamos a ver qué es el SFB un poquito más adelante cuando hablemos de la cuarta generación de fuentes Queen, que se lanzó en 2016 y tuvo un revamping en 2018 con la nueva estética asociada
a nuestra tecnología Complete Line, con este diseño ya en colores gris y el diseño uniforme respecto a toda la nueva imagen que ofrece Phoenix Contact en todos sus nuevos productos. Fíjense que ya poseen conexiones a tornillo, pero las conexiones de señales ya son en conexión push-in. Vamos ahora sí ya a entrar en las funcionalidades de la fuente Queen 4, sistema de fácil expansión con una alimentación de continua estable, muy estable, arranque confiable para cargas pesadas y protecciones electromagnéticas estándar. Cargas en paralelo que pueden seguir funcionando. Vamos a ver de qué hablamos cuando decimos esto. Vamos a ver el primer ejemplo. Este es un gráfico muy interesante al cual les pido si pueden prestar atención. La operación nominal vamos a hacer de cuenta que nosotros dimensionamos nuestro consumo, no, mejor dicho, dimensionamos la fuente en base a nuestro consumo. Hasta ahí llegamos a nuestra corriente nominal. Vamos a suponer que existe una expansión en la instalación o una sobrecarga estática, entonces para ello se ejecuta un pico de arranque, vamos a suponer por ejemplo con una válvula de alimentación donde una válvula de accionamiento donde provoca que la corriente pase por encima de la nominal y obviamente si yo no tengo una fuente sobredimensionada, ese sistema se caería porque la fuente no está capacitada para entregar esa capacidad adicional de energía. Pero las fuentes Queen están sobredimensionadas y son capaces de entregar hasta un 25% más de su corriente nominal siempre y cuando se la mantenga con hasta los 50 grados de temperatura. Entonces, vamos a ver el segundo pico. Vamos a suponer de que tenemos un arranque constante donde ese pico de arranque de un motor, nos lleva por encima de una corriente nominal mucho más grande de una corriente constante y eso también causaría una falla, un desperfecto en nuestra fuente. Pero lo que decíamos antes, la fuente, más allá del bus estático, que era lo que teníamos antes, este 25% adicional que la fuente es capaz de entregar en forma constante, adicionalmente a este bus estático tenemos el bus dinámico. Bus dinámico nos dice que la fuente es capaz de entregar hasta 5 veces su capacidad de corriente por 5 segundos. Esto quiere decir para compensar el inrush que va a tener cualquier arranque de un circuito de continua, un motor por ejemplo, y compensarlo sin necesidad de sobredimensionar la fuente. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta porque cuando yo tengo en consideraciones a veces de estos picos, yo en muchos casos con otras fuentes tengo que sobredimensionar la capacidad de corriente de salida para compensar estos picos y no es así con esta fuente Queen que es capaz no solo de alimentar ese circuito y mantenerse por encima de esa corriente nominal en forma constante por estas dos características del bus estático y el bus dinámico. Y la tercera característica, la tecnología SFB, nos dice lo siguiente. Nosotros, o cualquiera que trabajó en un laboratorio de ingeniería o en un departamento de ingeniería, siempre los diseños de las fuentes eran colocando un fusible a la salida para protegerlo, ¿no? Entonces decía, bueno, entre cualquier desperfecto, el fusible absorbe ese cortocircuito, por ejemplo, y evita que la fuente se dañe. El concepto del SFB es distinto. Lo que nos dice el SFB es, vamos a suponer este circuito que yo tengo aquí, donde yo tengo el sistema de control, que es este SCADA que tengo acá, válvulas y este circuito que va a campo, que vamos a suponer que es una válvula. Y lo que nos dice el circuito, la tecnología SFB, que significa Selective Fuse Braking, es que si yo agrego protecciones termomagnéticas o magnetotérmicas, no sé cómo lo llaman en Chile, pero protecciones termomagnéticas convencionales en cada una de las ramas de cada uno de los circuitos, lo que hace la tecnología SFB, la fuente al detectar ese cortocircuito empieza a arrojar picos de 7 veces la corriente nominal para poder activar la curva magnética de esa térmica y dispararla y abrir ese circuito que está anómalo y de esa forma evitar de que un cortocircuito en campo nos pare la fuente de alimentación. Vamos a ver cómo funciona. Suponemos esto caso como que acá tengamos un cortocircuito, por ejemplo, en esta válvula,
la fuente va a empezar a arrojar pulsos de 7 veces la nominal cada 4 milisegundos, es un tiempo muy corto. Y obviamente como en esta rama de aquí es donde tenemos la baja impedancia, la corriente va a circular, va a ir a la curva magnética, la parte magnética de esta curva, va a abrir este circuito y el resto no se va a enterar, porque obviamente el resto de las ramas van a tener mayor disponibilidad de corriente, nada más que eso, y el circuito se va a abrir y va a seguir funcionando, dando la continuidad de servicio. Esto es lo que nos permite, si esto sucediera sin esta protección, la fuente entraría en falla y me provocaría un shutdown en el PLC y obviamente una caída de todo el sistema del proceso de esa planta. Entonces, la tecnología SFB se vino para posicionarse en el mercado. La verdad que cambiaron mucho las ingenierías por este concepto, aprovechando la funcionalidad que entrega esta fuente. Es muy importante tener esto en cuenta para darle una continuidad de servicio. De acuerdo a lo que expliqué recién, entonces, como decíamos, estos son los cuadros de corriente, las capacidades de corriente que es capaz de entregar cada una de las fuentes. Acá no está incluido el modelo de 40 amperes que salió este año, pero sepan que también ya está disponible. Las fuentes de 5, 10 y 20 amperes, fíjense, vamos a suponer la fuente más pequeña de 5, que en corriente nominal nos entrega 5 amperes, pero con el bus estático nos puede llegar a entregar hasta 6,25 amperes, siempre y cuando lo que les decía se mantenga por debajo de los 40 grados centígrados. El bus dinámico nos puede entregar hasta 10 amperes por 5 segundos y el SFB 15 milisegundos a 30 amperes. Esto es importante tenerlo en cuenta por la robustez que tiene la fuente. Obviamente, en muchos casos siempre me preguntan qué pasa si después de esos 15 milisegundos la fuente no detecta que se abrió el circuito. Bueno, ahí sí la fuente se protege y se pone en cero para evitar de que ese cortocircuito la termine dañando. Vamos a ver la otra innovación que tiene esta cuarta generación de Quint, que es la función de monitoreo. El primer monitoreo es, la primera opción de monitoreo, mejor dicho, es la tensión de salida. Siempre y cuando la tensión de salida se mantenga en el rango entre los 21,6 y 24 volt, la condición es normal y obviamente cuando baja la tensión por debajo de este valor, ahí conmuta ese contacto seco a la salida de la fuente. Otra de las opciones de monitoreo es la salida de corriente. Vamos a ver que si yo mantengo, como decíamos antes, la corriente nominal en un punto, el contacto seco se mantiene en un estado, pero cuando sube de ese valor, cuando vamos a suponer la fuente de 5 amperes pasa por encima del umbral y pasa a tener 5,5, 5, o 6 amperes, ese estado conmuta y lo indica también en el contacto seco que nosotros programemos para esta señal. Otra de las señales disponibles que tenemos es la salida de potencia. Y esto es muy importante, esta es una innovación que tiene esta fuente, que uno de los contactos secos que posee la fuente para el monitoreo se puede comportar como una salida analógica. Es decir, en una señal de 420 mA yo puedo obtener la corriente, la potencia o la tensión de salida de la fuente para poder monitorearla en un sistema de control, por ejemplo, aprovechando alguna entrada analógica de un PLC. Entonces, por ejemplo, si tenemos la mitad de esa corriente nominal, nos va a marcar 12 mA y cuando lleguemos al fondo de escala, llegamos a los 20 mA que va a entregar esa fuente en los contactos analógicos de salida. Obviamente todos estos rangos pueden ser programados y los vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las funciones, que esta es una de las innovaciones más interesantes a mi criterio, que es la cantidad de horas de uso. Yo puedo establecer cada cuántas horas necesito que me conmute un contacto seco. Esto está muy interesante, por ejemplo, cuando yo entrego una planta o pongo en marcha una planta, puedo poner un contador de horas, que lo puedo decir cada, no sé, 900 horas, que conmute este contacto para indicarme que necesito un mantenimiento preventivo. Esto se utiliza mucho, sobre todo los fabricantes de máquina, para, por ejemplo, indicar cuando la máquina necesita un mantenimiento, porque acá sí vemos el consumo real que tuvo
o el uso real que tuvo la fuente de alimentación y todo el sistema de alimentación, porque es la información que nos está entregando la fuente y no tiene que ver con lo que nos puede decir el usuario final, que a veces por ahí no tiene la información correcta. Entonces, esto es un valor que ya viene integrado dentro de la fuente y es una posibilidad adicional para el monitoreo. Prealarma por temperatura, acuérdense de los valores que les decía, esto es importante también que podemos chequear el valor de temperatura que está funcionando la fuente para evitar el derating de utilización de cada una de ellas. Fíjense, cuando estamos por encima de los 50 grados ya empieza el derating de temperatura para la potencia de salida que va a tener la fuente, entonces eso también lo podemos monitorear con otro contacto seco. Protección contra sobretensiones. La fuente ya trae incluido en su interior un descargador gaseoso para contrarrestar los transientes que puedan venir desde la línea de alimentación de alterna y nos indica con un contacto seco la vida útil de esta protección, si está activa o no está activa, ¿no? Entonces, de esta forma podemos obtener también esa información. Y por último, cuando tenemos conmutación o ausencia de tensión en la entrada. Acá hay un punto también interesante para observar que fíjense que si nosotros tenemos nuestra señal de entrada, una señal de alterna, la señal conmuta y ante un medio ciclo ya conmuta el contacto de salida, indicando la ausencia o ese parpadeo o ese microcorte que podemos tener en la entrada. Entonces ya simplemente con 10 milisegundos de un microcorte o una ausencia de tensión o un parpadeo, nosotros ya podemos monitorear esa ausencia de tensión mediante el contacto seco de la fuente y poder reportarlo, por ejemplo, a un data logger o a un acumulador de datos para ver cómo es la calidad de energía que está recibiendo la fuente de alimentación. Estos son todos los contactos secos que yo puedo configurar. Fíjense que yo ahora tengo 3 contactos secos en la fuente de alimentación, de los cuales el contacto número 2 es el que yo puedo configurar como una salida analógica, como una salida digital, e incluso también puedo armar condiciones. Es decir, yo en un contacto seco puedo unificar condiciones y, por ejemplo, en la salida número 1 indicar cuando la tensión está ok y cuando yo cumplo una determinada cantidad de horas. Incluso también la fuente cuenta con una salida relé. Estas dos salidas 1 y 2 son salida transistor. Esta es salida relé que soporta una conmutación hasta 5 amperes. Y lo mismo yo puedo configurar e indicar cuáles de todos estos valores voy a reportar en forma remota mediante estos contactos secos. Por condición, esta es la configuración estándar que viene cuando ustedes compran la fuente, donde viene indicado en la salida número 1 la tensión de salida OK, en la salida número 2 la salida de potencia, cómo está la salida de potencia, y el contacto número 13 y 14 igual que el número 1 con la tensión de salida. Esto es las mismas identificaciones que venían en la familia, en la generación número 3 de fuentes y se mantiene la 4, pero obviamente ahora esto se puede configurar y cambiar. Adicionalmente a lo que decíamos, para el monitoreo no solo tenemos los 3 contactos secos, sino también que tenemos el bar graph al frente del equipo, como el que vemos aquí, para que nos indique el consumo de 0 a 100% que está tomando la carga respecto al consumo nominal de la fuente. Diseño robusto, vamos a ver ahora sí, hablando de el diseño robusto respecto del aspecto eléctrico, amplio rango de tensión de entrada, supresor gaseoso incluido, esto es muy importante para contrarrestar todos los transientes que vengan desde la señal de entrada. Fíjense que puedo recortar ese pico que por lo general puede afectarnos a nuestro sistema o dañar cualquier equipo electrónico, y este descargador gaseoso tiene una capacidad de contrarrestarlo y mantener viva la fuente. Esto es importante tenerlo en cuenta. La generación anterior traía un varistor, ahora trae un descargador gaseoso. De todas formas, nosotros, más allá de este protector, siempre recomendamos la utilización de una protección contra sobretensiones adicional
porque obviamente una vez que se daña o esta protección pasa obsoleta, no se puede reemplazar, y la única forma de seguir manteniendo protección en este lugar sería agregando una protección contra sobretensión al lado del equipo. Entonces, por eso siempre recomendamos duplicar el nivel de protección para no solo ampliar la durabilidad de la solución, sino también para obtener unos beneficios que vamos a comentar al final de la charla. Y acuérdense el otro punto que yo les comentaba de acuerdo al monitoreo de la tensión de entrada. Acuérdense que yo les decía que yo puedo monitorear hasta medio ciclo de onda y ver si ese parpadeo existió y poder reportarlo en un contacto remoto para poder monitorearlo en una escada, por ejemplo. A la salida, la fuente es tan robusta que puede aguantar hasta un ciclo completo de un parpadeo. La ausencia de tensión en la entrada puede aguantar hasta un ciclo completo, es decir, 20 milisegundos sin que la entrada sea afectada. Esto es muy importante tener en cuenta, pues es un gran diferenciador con cualquier otra fuente del mercado que soporta entre 6 y 12 milisegundos. Este aguanta y soporta hasta un ciclo completo, 20 milisegundos, sin que la salida sea afectada. Y esto nos permite no solo monitorear el microcorte, como veíamos en el punto anterior, y no ver ninguna alteración en la salida de nuestra alimentación de 24 volt, si ese microcorte después de los 20 milisegundos vuelve, ¿no? Entonces este es un punto muy importante también a tener en cuenta. Después, bueno, hablando de los diseños robustos, vamos a ver los distintos tipos de tanto la carcasa metálica como la cubierta de acero inoxidable, que lo hace apto para zonas donde la atmósfera agresiva pueda corroer cualquier tipo de metal. También viene con accesorios para, obviamente ya trae incluido el accesorio para montaje sobre el rielding, pero también viene adaptadores para montaje en pared o para montaje lateral. Si es que yo a veces quizás no tengo más espacio dentro del tablero, necesito conectarlo por fuera del rielding, entonces tengo estos accesorios. Y vamos a ver la eficiencia de acuerdo al ahorro de energía por alta eficiencia y el Sleep Mode. ¿Qué es el Sleep Mode? Bueno, yo con un contacto seco, ahora sí un contacto de entrada, hasta ahora vivimos contactos de salida, la fuente posee un contacto seco de entrada que yo puedo enviar a apagar la fuente para ahorrar energía. Vamos a suponer, por ejemplo, que la fuente está funcionando en los días de semana y yo deseo parar mi producción el fin de semana porque la planta no trabaja. Yo puedo programarlo eso con un contacto seco de un PLC, por ejemplo, y mandar a apagar la fuente y todo mi sistema, sin necesidad de agregar un contactor o encareciendo la instalación, ¿no? Instalar un contactor con todo lo que ello implica, directamente con un contacto seco a la salida, un contacto seco, perdón, de entrada en la fuente, puedo enviarla a apagar y obviamente una vez que pasa el fin de semana volver a normalizarlo y abrirlo y volver a energizar nuestro sistema. Adaptable, vamos a ver todos los parámetros ajustables, como decíamos, vimos las características, los 7 parámetros de tensión de salida, característica de salida, tipo de señal, nivel de señal, visualización de botones, todo lo que son ajustables. ¿Y cómo se ajusta todo eso que les estuve comentando hasta ahora? Se hace mediante el protocolo NFC. Para aquellos que no lo conocen, NFC significa Near Field Connection, es un protocolo de conectividad inalámbrico, pero de proximidad, es decir, aproximando un dispositivo con conectividad NFC a esta fuente, puede ser un teléfono celular o este módulo que vemos aquí. Yo ya me conecto con la fuente, me enlazo mediante ese NFC pasivo que tiene la fuente y puedo configurarlo. Si no tengo un teléfono o una tablet con estas características, existe este módulo que vemos aquí que es NFC a USB. Entonces de esa forma yo puedo conectarme a la fuente con este módulo y hacer las configuraciones desde mi PC. El software para la configuración de las QueenPower están disponibles dentro de las páginas de Phoenix Contact y lo pueden descargar en forma gratuita, no tiene ningún tipo de costo.
Esto es muy importante porque es NFC pasivo, es decir, yo no necesito energizar la fuente para poder configurarla. Yo recibo la fuente de Phoenix, la abro en mi oficina, hago las configuraciones que tengo que hacer sin necesidad de energizarla con mi teléfono celular o con mi adaptador USB desde mi entorno de oficina, la configuro, descargo los cambios y la envío a planta a instalar. Puedo guardar esa configuración en mi dispositivo, ya sea en mi teléfono o en mi computadora, y después replicar esa misma configuración en otras fuentes de iguales características. Entonces nos permite una versatilidad muy grande esto a la hora de configurarla. Y bien, como decía antes, puedo descargar la aplicación para la PC o bien descargarla para plataforma Google Play. Para plataforma iOS no es que no exista, simplemente es porque Apple no tiene habilitado el NFC, la función NFC, más que no sea para el PayPal. Quizás el día de mañana habilite esta funcionalidad de NFC abierta para cualquier dispositivo y ahí sí incluiremos la aplicación para la plataforma iOS. El portfolio completo de la familia de la Queen 4, vamos a ver con distintas tensiones de salida, en 24 volt hasta 40 amperes, 12 volt, 48 volt de salida, incluso también la línea en trifásica. La línea en trifásica también es muy utilizada, incluso la trifásica admite tensión en bifásica, es decir, si falla una de las fases, la fuente va a seguir funcionando sin problemas. También mantenemos la familia, la generación 3 de Queen con algunos productos especiales, como por ejemplo la fuente de 48 volt y 20 amperes o la trifásica de 20 amperes con 48 volt a la salida, que en el transcurso de este año y el año siguiente ya van a estar lanzadas dentro de la generación 4. Vamos a pasar ahora a la fuente Queenie, así hacemos un mini break para algunas preguntas. Vamos por debajo de los 100 vatios existe la fuente Queen, pero nosotros lo llamamos Queenie, es un nuevo concepto, ya es la carcasa pasa a ser de plástico. Fíjense que ya vienen opciones como son corrientes más pequeñas, ya vienen las opciones para conexión en push-in y a tornillos, las dos opciones. Y vamos a ver que muchas de las características que veíamos en la Queen estándar también se mantienen en la Queen más pequeña, como por ejemplo arranque de cargas pesadas con el bus dinámico hasta 200% por 5 segundos y sobredimensionadas en corriente, ¿no? Con el bus estático de hasta el 125% de corriente nominal en forma constante. También poseemos las funciones de monitoreo, esta vez con 2 contactos secos a la salida para poder monitorear la salida de potencia y el umbral de ajuste que yo puedo tener, incluso con la indicación de la tensión OK. Y lo mismo con la indicación de la tensión OK a la salida. En la fuente Queen no lo mencioné, ahora que lo veo acá, voy a volver un ratito para atrás, acá, porque me olvidé este punto que es importante. La tensión de salida yo la puedo ajustar ahora, como en la generación anterior venía con un preset. En esta generación yo tengo unos pulsadores para subir o bajar la tensión de salida. Esto se utiliza para alimentar a aquellos equipos que están lejos de la fuente y yo necesito elevar la tensión para compensar la caída que me provoca esa distancia en el cable. Esa función ahora viene con botones, como bien decía, y también la funcionalidad se puede anular desde el software. Si yo sé que esa instalación está OK, como yo la dejo configurada y no quiero que nadie venga y manipule ese botón o esa configuración, yo lo puedo anular desde el software. Es una funcionalidad adicional que me omití por error de mencionarles. En el caso de las Queenie, de las fuentes más pequeñas, el ajuste de tensión de salida es mediante este preset que tengo acá, que es igual que la generación anterior, mediante un preset ajustable. Como decíamos, íbamos por la señalización, eficiencia. Fíjense que tenemos una eficiencia cerca del 93% del de RMS a la salida.
y larga vida útil, con baja pérdida de potencia y bajo calentamiento. Es decir, tiene muy poca disipación de temperatura, lo que lo hace que sea mucho más durable en el tiempo. Carcasa muy pequeña, el ancho más grande es el de 120 milímetros, conexión a tornillo y conexión a pushing, y así se complementa la fuente, la línea completa, no tanto en 1,3, en 2,5 y hasta en 3,8 amperes para 24 volt o 12 o 5 volt a la salida. Esta de fuente de 5 volts se está utilizando mucho, sobre todo para aquellos centros de alimentación, como pueden encontrar en los aeropuertos, centros de carga de celulares, por ejemplo, donde hay esas estaciones de carga que yo necesito cargar varios equipos. Bueno, se utiliza, uno de los puntos que más uso se le da es esos para que utilizan 5 volt y necesitamos una corriente en 5 amperes para poder alimentar gran cantidad de equipos a la salida. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta acá, así repasamos y ya entramos al módulo de redundancia, que es un tema un poquito extenso también. Vamos a repasar algunas preguntas si surgieron y si no, seguimos. A ver, quiero ver. Milton, no sé si hubo alguna pregunta para... ¿Aló? Sí, ha habido varias consultas, Bien, pero ahí ha estado respondiendo Jorge y Álvaro también. perfecto. Pero, disculpa, ¿me escuchan? Sí, escucho. Es más que nada para repasar brevemente el concepto de SFB, a pesar que ya lo explicamos en el chat y todo. Ese y en lo que llamó harto la atención es la parte del descargador gaseoso del equipo, ¿no? Solamente un breve repaso antes de pasar al siguiente punto. Te escucho muy bajo, Álvaro, ¿eh? No sé si ustedes me escuchan bien, yo a Álvaro lo escucho muy bajo. Entiendo que me preguntaste para explicar bien la función del SPD adicional a la fuente, ¿no? La función de Sí, SFB. es que en las preguntas estaban comentando sobre cómo funciona el descargador encapsulado en gas. ¿Cómo funciona el GDT? Ok. Esa es la pregunta. Sí, más que todo. Sí. Ah, bueno, obviamente la funcionalidad que tiene el GDT o el descargador gaseoso es que cuando aparece un pico de sobretensión, esto se ceba ese gas, ese encapsulado que tiene y deriva esa tensión o ese pico a tierra. Entonces, de esa forma evita de que ese transitorio o transiente entre en el circuito electrónico de la fuente, que puede terminar dañando a un microcontrolador o a cualquier componente electrónico dentro de este circuito. Básicamente la funcionalidad es esa. La diferencia entre un GDT, un descargador gaseoso, y un varistor es que el varistor tiene una capacidad menor que el GDT, es decir, una capacidad menor de descarga respecto al transitorio en niveles de tensión. Por eso esta nueva generación con descargador gaseoso ya lo incorpora y aumenta la capacidad de descarga para descargas atmosféricas, por ejemplo. Otro punto importante que olvidé mencionar, es un accesorio adicional. El GDT puede ser anulado desde el costado de la fuente, se puede hacer un medio giro para poder anularlo en el caso de que se hagan las pruebas de robustez dieléctrica. Aquellos tableristas que estén en la sala van a entender qué es esto cuando se le hace una prueba de robustez dieléctrica al tablero, donde se lo ensayan con tensiones altas de 5000 volt o en el orden de los 4000 o 5000 volt para ver la rigidez dieléctrica del tablero. Esos valores de tensión por lo general están por encima de lo que admite el descargador gaseoso y lo termina actuando. Entonces, para eso existe esa posibilidad de anularlo haciendo un medio giro y pudiendo volverlo a su posición actual, girando de vuelta hacia atrás ese medio giro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estaban mencionando que en comparación el varistor con el descargador de gas, ¿cuál tiene mayor vida? ¿O cuántas descargas puede? El número de descargas sé que no existe el número, pero ¿cuál tiene mayor tiempo de vida útil?
Bueno, ahí nos estamos yendo al tópico de descarga contra sobretensiones, pero vamos a hacer una introducción breve. Bueno, La es vida útil... confiabilidad en la alimentación, al final. ¿Cómo? Que al final es confiabilidad en la alimentación, pero sí. Exactamente, sí, sí. Pero es un tópico donde desarrollamos muy bien en la charla de protecciones contra sobretensión, donde vemos las diferencias entre cada uno, pero vamos a hacer un comentario rápido sobre eso. Básicamente la durabilidad va a depender del tipo de transitorio al cual se lo exponga. No es que uno dura más que otro. El descargador gaseoso está preparado para absorber transitorios mucho más grandes, como en el caso de 10350. 10350 son transitorios por descargas atmosféricas, por ejemplo, y el varistor está preparado para descargas del tipo 820. Si bien el GDT también está ensayado para descargas de 820, la robustez del varistor o la velocidad de respuesta del varistor es mucho mejor que el GDT. Entonces, por eso siempre es bueno y aconsejable utilizar una protección de varistor previo a la fuente con una instalación adicional de un SPD junto con el GDT de la fuente o el descargador gaseoso que ya posee la fuente Queen para lograr una combinación de protecciones que lo haga mucho más robusto a todo el sistema de alimentación. No sé si quedó clara mi respuesta, si no, vuelvan a repreguntar. Bueno, si no hay más preguntas, voy a seguir, así no nos vamos mucho del tiempo. Vamos a ver ahora sí los módulos de redundancia. ¿Qué es un módulo de redundancia y por qué utilizo un módulo de redundancia? Obviamente las fuentes de por sí ya vienen preparadas para utilizar en forma paralela. Si yo necesito utilizar una fuente junto con otra en paralela, siempre y cuando sean de la misma corriente y demás, las puedo utilizar. Incluso en el catálogo, en el manual de operaciones de la fuente, nos dice que puedo utilizar hasta 5 fuentes en paralelo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un problema. En el caso lo que les decíamos, si la fuente número 1 no funciona, la fuente número 2 sigue funcionando y alimentando a nuestra carga. Si en el caso de que yo, por ejemplo, tenga una ausencia de tensión en una de esas dos alimentaciones, el sistema se comporta en forma redundante y asegurando un nivel de tensión. Ahora bien, si la fuente tiene una falla, la fuente número 1 tiene una falla en su circuito de salida, es decir, que se pone en falla, esa falla va a afectar también a la fuente número 2, por lo cual mi sistema de redundancia pasa a no serlo y termino perdiendo las dos alimentaciones y por ende la carga se queda sin poder de alimentación. Entonces, para eso es que se utilizan los módulos redundantes para, en el caso de una de las fallas de la fuente 1 o la fuente 2, el sistema siga funcionando sin problema, alimentándose desde la fuente sana y así logrando una mayor confiabilidad en todo el sistema. Para ello tenemos distintas soluciones. La fuente del diodo convencional, son distintos diodos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. El diodo fue el dispositivo que se utiliza. Fíjense que como son diodos de potencia, toda la estructura trasera de las fuentes es de aluminio para disipar la capacidad calórica que va a arrojar ese diodo. Y vienen en opciones de 2x20 y para 12 o 24 volt o 48 volt también en 2x20 o 1x40. Acá hacemos mención en 1x40, ahora lo vamos a explicar también en estos gráficos de diseño. Vamos a pasar ahora a la fuente Queen, la Queen Orin, que es un desarrollo adicional al diodo convencional que veíamos anteriormente. Esta es que en vez de utilizar diodos convencionales como el que veíamos en el modelo anterior, usa desacoples a través de MOSFET, unos tiristores tipo MOSFET que logra un mayor rendimiento en todo el sistema de alimentación. Fíjense, si hacemos una comparativa entre el diodo Queen convencional, la polarización de ese diodo es en 0,6 volt, lo que nos da una pérdida mucho más importante en comparación con los 0,1 que necesita
este MOSFET para polarizarse y conmutar. Fíjense, las pérdidas que tengo en un sistema y en otro son mucho menores en un sistema de Queen O-ring, donde yo tengo 3 watts o 6 watts de pérdida, en este caso comparado con los 12 o 24 watts para los 10 y 20 amperes respectivamente en lo que es el Queen del diodo convencional. Por eso es muy importante tener esto, porque se optimiza el sistema redundante para que la mayor capacidad de la energía sea destinada a la carga y no al sistema en sí. Duplica la vida útil también de nuestro sistema, porque de esta forma vamos a ver que tiene, mediante este sistema de autobalanceo de cargas, es decir, si yo tengo 2 cargas distintas en la alimentación, como todo sistema redundante, lo que nos permite es, si uno de esos dos sistemas de alimentación está por debajo de un umbral de tensión que el otro, ese sistema va a trabajar mucho más que el otro. Por ende, la vida útil de esa fuente va a ser más corta que la que está trabajando a su lado. Por eso este módulo O-ring nos indica con este bar graph al frente del equipo cuál es de las fuentes que está trabajando más que la otra para poder ir a hacer los ajustes de tensión en la salida, hacer ese ajuste como vemos aquí, equilibrar el nivel de tensión y hacer de esa forma que el consumo de energía sea absorbido en forma pareja de ambas fuentes de alimentación para extender y duplicar la vida útil de todo el sistema. Incluso también hasta tensiones bien pequeñas, de diferencias bien pequeñas entre 0,3 y 0 volt, el ajuste lo hace mismo por sus con sus tiristores internos. Entonces esto hace que la durabilidad de la fuente sea mucho más larga, no solo de la fuente, sino de todo el sistema. Vamos a ver el otro caso en el cual les decía anterior, bueno, por ejemplo, en el caso de que falle una de las fuentes, el sistema se va a comportar automático para poder reportar el valor de corriente nominal en el cual estoy trabajando y poder así brindar toda esa información de consumo a nuestro sistema de control. Entonces, en el caso, como decía antes, si nuestro sistema está dimensionado, por ejemplo, para 2 fuentes de alimentación de 10 amperes, como en este caso, puedo con un mismo sistema utilizar 2 fuentes de alimentación de 5, 2 fuentes de alimentación de 10 o 2 fuentes de alimentación de 20 amperes. Y de esa forma la fuente nos indica el consumo que está tomando la carga respecto a esa corriente nominal que yo estuve seteando. Entonces, de esta forma vamos a suponer de que nuestro consumo de 5 amperes de cada una de las fuentes que yo tengo aquí, 5 amperes de una más 5 amperes de otra, nos arroja un consumo nominal de 5 amperes a la salida. Pero ahora, si el consumo de la salida empieza a tomar más de esa corriente, el sistema lo va a poder alimentar porque las 2 fuentes están trabajando en forma paralela, pero ya ahí el indicador remoto nos va a indicar de que la fuente está funcionando en forma paralela, pero ya no en redundancia. ¿Por qué? Porque el consumo de la nominal de la carga está por encima del consumo nominal del sistema y las 2 fuentes están trabajando en forma paralela, haciendo que se aumente la capacidad de corriente. Es decir, si una de las 2 llega a fallar, el sistema en sí se va a caer porque no puedo alimentar a la carga con la capacidad de corriente que entrega una sola de esas fuentes. Por eso es la nomenclatura de cada módulo RIN donde dice 1 por 20 o 2 por 20 o 1 por 40. El módulo completo, la familia completa con el módulo de 2x10, 2x20 o 2x40 en el módulo O-ring. Fíjense que el 2x40 también hasta 1x80. En el caso de que las 2 empiecen, en vez de trabajar en redundancia, trabajen en paralelo para compensar mayor corriente. Después también tenemos la solución, el single O-ring, es decir, para aquellos sistemas donde nosotros necesitemos llegar con cableado duplicado a nuestra instalación, es decir, generar una redundancia en el cableado,
vienen estos sistemas que también son como MOSFET, lo mismo sistema que el O-ring que vimos anteriormente, pero con dos equipos separados. Esto es para duplicar o hacer redundante el cableado hasta el equipo, hasta el sistema que yo quiero alimentar. Para esos sistemas viene esta solución en MOSFET separados. Y luego ya salió también a partir de este año, esta es una novedad de 2020, es la fuente de alimentación Queen Power de 20 A Plus, es decir, tiene un más al finalizarla, que ya viene con MOSFET de desacople incluido. Es decir, esta fuente ya está preparada para trabajar en forma redundante con otra fuente igual de las mismas características, y ante la falla de una, el mismo MOSFET de desacople la desvincula y permite que el sistema redundante siga funcionando sin problema. Por eso es que tiene doble desconexión a la salida para asegurar estas características que habíamos visto en los módulos O-ring de desconexión para el trabajo en paralelo. Incluso también, como ven acá, esta es una constante en toda la línea Queen de fuentes de alimentación. El rango de temperatura va de los menos 40 a los más 75 grados en toda la línea de fuentes Quint. Acá están las características de este modelo de 20 A, como ven, con la nomenclatura más al final, que es esta característica adicional. Y por último, para finalizar la presentación de hoy, vamos a ver los conversores de continua a continua cuando utilizamos un conversor de continua. Es decir, por ejemplo, si yo estoy alimentando una carga donde está muy lejos de nuestra instalación, entonces vamos a suponer que esa carga tiene una caída de potencial donde llega a los 18 volt. Entonces cuando estamos en 21 volt, y una de las cargas se cierra, ese consumo, esa impedancia adicional hace que esa carga baje a los 18 volt y obviamente las luces se terminan o la alimentación se termina apagando porque está por debajo del umbral admisible de alimentación. Para eso se colocan fuentes de alimentación adicionales, conversores de continua y continua, para compensar esa caída de potencial y así poder tener una alimentación confiable en los circuitos alejados del sistema principal de alimentación. Por eso vienen estos conversores de corriente continua que pueden ser 24-24, pero también con distintas combinaciones. Entrada en 24 y salida en 12 volt, o entrada en 48 volt y salida en 24, o al revés, ¿no? Entrada en 24 y salida en 48 volts. Por eso es muy importante tener en cuenta estas características de los conversores de continua, incluso también para poder lograr compensar los ruidos eléctricos que a veces puedan llegar desde campo. Entonces yo separo la alimentación sucia, vendría a ser que es la que viene de campo, con la alimentación limpia, que es la que yo estoy utilizando dentro de un tablero de control donde yo tengo instalado los equipos más sensibles, ¿no? Las funcionalidades, obviamente, realimentar y reconvertir las tensiones, regenerarlas luego de un tramo prolongado de la instalación, aislación galvánica para aislar circuitos libres de potencial. Se conservan todas las características que hablamos en la línea Queen, con el bus estático, el dinámico y la tecnología de CFB, señalización completa y señal analógica, ¿no? Lo mismo que hablamos de los monitoreos que posee la línea Queen con sus 3 contactos a la salida, también los conservan los conversores de continua a continua, y todas las aprobaciones que exigen los distintos tipos de industria, hasta inclusive la naval contiene esto. Obviamente viene con soluciones a tornillo o push-in, que lo hace que sea mucho más versátil, ¿no? La instalación sea mucho más fácil con una conexión a push-in. Acá está el portfolio completo de la oferta en fuentes de alimentación. Y por último, comentarles también, adicionalmente a lo que comenté al principio, de por qué utilizar un descargador contra sobretensiones en el primario de la fuente, justamente no solo para combinar una protección de varistor con una protección de descargador gaseoso, sino también para extender una garantía de 5 años que otorga Phoenix Contact en la declaración de esta instalación. Básicamente es porque sabemos que esto no va a fallar. Simplemente lo que queremos hacer es transmitirle esa confianza nuestra
hacia ustedes y que ustedes la puedan transmitir a sus colegas o a sus clientes, sabiendo de que la instalación robusta, por todo lo que comentamos a lo largo de toda la presentación, va a hacer de que esto no falle. Tenemos una tasa muy baja de falla de una instalación colocada con estas características, voy a decir muy baja por no decir nula. Las características de falla que hubo terminaron siendo por reportes de una mala instalación, no por una no por una baja calidad del producto. Y básicamente lo que queremos hacer es llevarle esa tranquilidad a ustedes y que ustedes también lo reproduzcan, ya sea con sus equipos o con sus instalaciones o a sus clientes finales. Les quiero agradecer por la participación, me extendí un poquito en el horario, les pido disculpas por eso y bueno, vamos a cerrar las preguntas finales que tengan para poder no solo responderlas, sino que el resto de la audiencia que estuvo en la sala pueda interiorizarse sobre ellas. Sí, bueno, el que tenga alguna consulta puede seguir haciendo las consultas por chat o también micrófono abierto. Le damos la posibilidad para que puedan interactuar un poquito más y ser más directos. Está Daniel, Álvaro, Jorge y mi persona respondiendo, así que adelante, están libres de hacer cualquier consulta, no hay problema. Yo mientras tanto me tomo unos mates, así me hidrato un poquito. Adelante. Pero bueno, no sé si hubo alguna pregunta, así la repasamos y el resto la puede escuchar. Por supuesto. Jorge, ¿tienes alguna pregunta de las que te hayan hecho por ahí disponibles? No, las principales fueron las de los supresores y detalles sencillos como los rangos de temperatura. Lo que sí quería hacer énfasis con el tema de la garantía extendida es que también por mantenimiento colocar un supresor tipo 3, que es el que acompaña nuestra fuente en el slide anterior, para el mantenimiento ayuda mucho porque es mucho más sencillo cambiar la cápsula después de un largo tiempo en el que estuvo funcionando el supresor a tener que sustituir o cambiar la fuente porque el descargador ya cumplió con su vida útil, pero el encapsulado dentro de la fuente. No es lo mismo venir, agarrar la pastilla del supresor, sustituirla y listo, ya el sistema sigue funcionando sin ningún problema, totalmente protegido. Entonces, por mantenimiento también es mucho más cómodo. Exacto. Sí. Sí, bueno, también hay algunos comentarios dándote las gracias, Daniel, por esta intervención. La verdad que nos quedó muy claro a todos. Hubieron preguntas ya que están todas respondidas, la verdad. Así bueno. que eso, muchísimas gracias. No, Como yo bien sí dicen por acá, las muy querían aclaratoria la reformular, reunión. así las Y gracias escuchaba el por la resto, por invitación. eso preguntaba de esa forma. Chicos, no sé si todavía sigo con problemas de audio, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos bien, Alvarito, sí. Perfecto, mira, dice Michel Dufaux, un amigo que trabaja en el segmento de Oil and Gas, para sistemas de alarma, si el conversor de CDC, ¿hasta qué caída de tensión pueden soportar en la entrada? No lo había visto. La tensión de entrada admisible del conversor es 18,7 volt. Perfecto. Pero eso habitualmente está declarado en la ficha de datos, ¿verdad? Sí, está todo declarado allí. Lo podemos confirmar según el equipo. Sí. Y todavía un amigo también consulta cuánto aumentaría el costo para la Wind Power cuando cuente con la comunicación Modbus TCP o similar, que en el fondo es como donde va la tendencia. Yo la verdad es que no sé. Por el momento la fuente de la Queen 4 tiene comunicación NFC, que ya brinda bastantes parámetros. Si quisieran comunicación, en este caso Modbus TCP, necesitarían usar un UPS, que los UPS sí cuentan ya con comunicación. Profinet, Ethernet IP. Todo. Claro. Sí, ahí me gustaría hacer una aclaración.
la comunicación NFC es solamente para configurar la fuente, no es para monitorearla. El monitoreo se hace mediante los contactos secos, pero bueno, la gran versatilidad que tienen los contactos secos permite el ahorro de la instalación, por ejemplo, del monitor de energía, que en muchos casos se utiliza para ver la calidad que está teniendo el sistema de alimentación en su entrada o incluso su salida. Entonces estas ventajas de monitoreo, sobre todo con la salida analógica, nos permite tener toda esa información. Sí, la comunicación TCP está disponible para los sistemas de alimentación ininterrumpida, nuestros sistemas UPS, que ahí sí es donde se requiere un monitoreo constante e incluso preventivo, donde tenemos más de 68 registros Modbus, por ejemplo, en lo que hablamos de protocolo Modbus, con toda la información del sistema ininterrumpido, no solo la tensión de entrada, sino también la tensión en baterías, la temperatura, la compensación de temperatura, la corriente que está insumiendo la carga. Pero bueno, eso se enfoca más a un sistema de alimentación ininterrumpida. Con todas las características que hablamos respecto a la fuente Queen, como ven, es nuestra fuente tope de gama, no tiene comparativa alguna en el mercado por todas las características que estuvimos viendo hoy, ya sea del SFB, la característica del bus dinámico y el bus no me sale, el bus dinámico y el bus estático, y también todo lo que se incorpora ahora con el monitoreo. Bueno, aprovechamos de hacer el enlace ahí porque ya preguntaron respecto de capacidades de comunicación y alguna UPS, y estuvimos hablando. Así que los dejamos invitados porque la próxima sesión, que va a ser el día 28, vamos justamente a conversar acerca de las soluciones de UPS y algunas otras características para el sistema de alimentación que nosotros lo tenemos basado en esta información que le entregó Daniel el día de hoy. Ese mismo día, en la tarde, vamos a tener información más detallada del tema de los supresores de transiente, así que los dejamos desde ya invitados, y voy a pasar un aviso ahí. Uno de nuestros socios que aparte es docente de INACAP, invitó a varios alumnos, así que aprovechamos de saludar a todos los chicos que nos acompañaron el día de hoy, la academia presente. Estamos muy contentos por eso y por la compañía que todos ustedes nos dieron el día de hoy. Gracias también a Daniel, nuestro flamante presentador. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. Y bueno, lo que necesiten, acá estamos para compartirles las experiencias que tenemos desde Argentina con cualquier tipo de instalación que ya se desarrollaron. Tenemos mucha base instalada con esta fuente de alimentación. Lo importante es la baja tasa de falla que tienen, ¿no? Eso es un emblema para nosotros y también para nuestros clientes, que es donde la usan, no se cambia. Entonces eso da un certificado de calidad que a veces no se logra presentar en cualquier tipo de plataforma marketinera o comercial. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les haya sido de interés. Sí, muchas gracias. Ahí están todos dándonos muy buen feedback, Daniel. Así que nada, pues, les agradecemos. Sabemos que el tiempo de todo es muy valioso, así que esperamos poder verlo pronto en nuestros próximos webinars, y siguen invitados a nuestra sala. Cuídense mucho, manténganse en casa y estamos viéndonos pronto. Que estén bien. Un abrazo grande. Buenas tardes. Gracias, que estén muy bien.